Buenas, bienvenidos nuevamente al curso de Química Online para CBC IVA 21. Sí, esta es la última clase de la unidad 3 o de la serie 4, depende de lo que estés haciendo, si UVA 21 o CBC. En esta parte, para finalizar este capítulo, lo que vamos a ver es la relación entre la estructura y las propiedades de las sustancias y fuerza de atracción entre partículas. Vamos a ver lo que es redes cristalinas, vamos a ver fuerzas intermoleculares del London, de polipolo y puente de hidrógeno, y vamos a ver ejemplos de puntos de fusión y ebullición y solubilidad para tener en claro bien esos conceptos. Acá les dejo los datos del instituto, ¿sí? Para cualquier duda, consulta, o si quieren adquirir el curso completo o el curso de los ejercicios paso a paso. ¿Sí? Bueno, comencemos. Lo que vamos a ver es un cuadro comparativo. ¿Sí? En este cuadro comparativo vamos a hacer una relación de comparar las sustancias iónicas con las metálicas y las sustancias covalentes. Y lo que vamos a ver es, bueno, primero vamos a ver la relación de las fuerzas de atracción. ¿Qué relación hay? ¿Cuál es la fuerza de atracción para sustancias iónicas, sustancias metálicas y sustancias covalentes? En el caso de las sustancias iónicas, la atracción son por fuerzas electrostáticas entre un catión y un anión, ¿sí? Recuerden cuando vimos Lewis, recuerden que el no metal le quitaba un electrón al metal, entonces la atracción era de entre un catión y un anión, ¿sí? En la atracción de sustancia metálica, la atracción es entre cationes y aniones, ¿sí? Entre atracción eléctrica entre cationes y electrones. Y las sustancias covalentes son entre fuerzas intermoleculares, ¿sí? Como ustedes ven acá, acá está remarcado, lo que está en azul y lo que está en verde está remarcado porque justamente es lo que vamos a hablar un poco más profundo en esta clase. Este cuadro comparativo lo tienen que saber más que nada para los exámenes, por ahí les preguntan cosas muy puntuales, así básicas de este cuadro, pero lo que yo les remarco acá es más que nada para profundizar algunos conceptos y después ver cómo se aplican en los ejercicios. Bueno, después en el estado de agregación a temperatura ambiente, las sustancias iónicas son sólidas, ¿sí? Son muy duros y quebradizos, ¿sí? Como la sal de mesa. Las sustancias metálicas son sólidos, mercurio y francio, ¿sí? Mercurio y francio vendrían a ser líquidas, todo el resto son sólidos. Después sólidos, líquidos y gaseosos, o sea, están en todos los estados, ¿sí? Las sustancias covalentes. Con respecto a los puntos de fusión y ebullición, en el caso de las sustancias iónicas, el punto de fusión y ebullición es muy alto. Ahora vamos a ver por qué es muy alto. En las sustancias metálicas es alto y en las sustancias covalentes es muy bajo. Cuando hablamos de solubilidad, ¿sí? Significa que si es soluble o no soluble esa sustancia dentro de un solvente. En el caso de las sustancias iónicas son solubles en solventes polares, o sea, cuando yo tengo sal de mesa, ¿sí? Lo tiro dentro del agua, se disocia, o sea, es soluble. Entonces fíjense que la sal de mesa, cloruro de sodio, es una sustancia iónica y el agua es una sustancia polar, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de polaridad tenemos que saber la geometría. Las sustancias metálicas son insolubles, ¿sí? Y cuando hablamos de sustancias covalentes estamos hablando de sustancias en dos tipos de casos. Las sustancias polares son solubles en solventes polares y las sustancias no polares son solubles en solventes no polares. O sea, que si la sustancia es polar, el solvente tiene que ser polar. Y si la sustancia es no polar, el solvente tiene que ser no polar. ¿Está bien? Con respecto a la conducción de la corriente, bueno, las sustancias iónicas conducen la corriente en estado líquido o disueltos en agua. En estado sólido no conduce la corriente de las sustancias iónicas, sí en líquido o disueltas en agua, ¿sí? Como la sal de mesa, ¿sí? Si yo tiro sal de mesa en el agua, eso conduce la corriente. Sustancias metálicas conducen la corriente en sólido líquido y las sustancias covalentes no conducen la corriente. Cuando hablamos que forman, bueno, las sustancias iónicas forman redes cristalinas, las sustancias metálicas forman redes metálicas y las sustancias covalentes forman moléculas. Cuando hablamos de moléculas son moléculas puntuales, ¿sí? Sigamos. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de las sustancias iónicas. Habíamos dicho que las sustancias iónicas estaban unidas por fuerzas electrostáticas entre el catión y el anión, ¿sí? Dice, las partículas que forman las sustancias iónicas son cationes y aniones alternados que se mantienen unidos en una red cristalina tridimensional logrando la máxima atracción entre la carga de distintos signos.
atracción electrostática entre cargas opuestas. O sea, cuando nosotros hablamos justamente de que las iónicas tienen un alto punto de fusión y de ebullición, básicamente es por justamente esa atracción que tienen de carga opuesta, de positivo con negativo. O sea, esa atracción es tan fuerte que imagínense que cuando yo voy a romper ese enlace, yo lo que tengo que romper es ese enlace, el enlace entre el catión y el anión. O sea, y como forma una red cristalina, recuerden que las sustancias iónicas forman redes cristalinas, ¿se acuerdan que habíamos visto allá al principio de las clases? Creo que en la segunda unidad. Entonces, cuando yo voy a romper un enlace, no tengo que romper un solo enlace, tengo que romper toda la red cristalina. Entonces necesito mucha energía para romper esa red cristalina, ¿sí? O sea, los cristales iónicos tienen dos características importantes. Están formados de especies cargadas, y los aniones y los cationes suelen ser de ser de distintos tamaños. Entonces, veamos tres ejemplos que yo puse. Fíjense, cuando yo le hablo de que, imagínense, yo tengo cloruro de sodio. Dijimos que las sustancias iónicas tienen un alto punto de fusión y ebullición. Claro ejemplo, la sal de mesa. Entonces, imagínense si ustedes ponen sal de mesa en una panela, ponen una olla y la ponen a hervir, ¿sí? Le ponen fuego. Entonces, y por otro lado ponen agua, una olla con agua, una panela con agua. Entonces, cuando la ponen las dos al mismo tiempo, le prenden fuego, y cuando empiezan a hervir esa sal de mesa, que es el cloruro de sodio, y el agua, lo primero que se va a evaporar va a ser el agua, porque el agua es una sustancia covalente. En cambio, la sal es muy difícil que pase de sólido a vapor rápido, porque justamente lo que yo tengo que romper son estos enlaces. Fíjense, este es el anión y este es el catión. Fíjense, este es el catión y este es el anión. Y ustedes ven, este anión, que es el cloro, está rodeado de 4 cargas positivas. Entonces fíjense que yo cuando voy a romper el enlace, tengo que romper este enlace, tengo que romper este enlace, romper este enlace y romper este enlace. O sea, romper casi toda la red cristalina para que el cloro y el sodio se disocien. Entonces eso implica mucha energía que yo tenga que entregar. Por eso son muy altos los puntos de fusión y ebullición de las sustancias iónicas. Lo mismo pasa con esta, ¿no? Fíjense que acá es otro tipo de red cristalina, ¿no? Este es cloruro de cobre, ¿sí? Fíjense que el cobre está en el medio, pero fíjense que la disposición de los aniones es diferente. Está rodeado por 4 el centro, y tengo 4 aniones alrededor. Fíjense, acá está un pedacito, miren, ¿sí? Tengo en el centro y tengo 4 aniones alrededor. En cambio acá tengo uno del centro y tengo 1, 2, 3, 4 alrededor también, 5, 6 alrededor. También es diferente, pero igualmente lo que quiero enfocar es que cuando yo estoy hablando de una sustancia iónica, lo que yo tengo que romper son estos enlaces, los enlaces de la red cristalina, y esos enlaces es muy difícil de romper, tengo que entregarle mucha energía porque hay una atracción entre catión y anión. Entonces eso dificulta que se disocien. Entonces ustedes, siempre que tengan sustancias iónicas versus sustancias covalentes, lo que tiene mayor punto de fusión y ebullición son las sustancias iónicas, ¿sí? Continuemos. Con sustancias covalentes, bueno, las partículas, o sea, cuando estamos hablando de sustancias covalentes, lo que tenemos que tratar de entender es cómo están unidas las sustancias covalentes. Recordemos que las sustancias iónicas están unidas entre fuerzas electrostáticas entre el catión y el anión, en lo que vimos en el cuadro. Ahora, cuando hablamos de sustancias covalentes, tenemos que recordar que las sustancias covalentes están unidas por fuerzas intermoleculares, como está en el cuadro. Miren el cuadro de vuelta. Ahora, las fuerzas intermoleculares son fuerzas London, dipolo y puente de hidrógeno. Esas 3 fuerzas son las que mantienen unidas las moléculas. Recuerden que las moléculas, o sea, las sustancias covalentes son moléculas discretas, forman moléculas. Entonces, esas moléculas, ¿cómo están unidas? En cambio, las sustancias iónicas están unidas por redes cristalinas, por fuerza de atracción electrostática. En cambio, las sustancias covalentes están unidas, son moléculas discretas que están unidas por fuerzas intermoleculares. Entonces, las fuerzas intermoleculares que nosotros vamos a ver son, bueno, London, dipolo y puente de hidrógeno. Estas 3 fuerzas, ¿sí? Son las que nosotros vamos a encontrar en diferentes moléculas que van a estar unidas entre sí. Entonces, vamos a la primera.
Fuerza de dispersión de London. Son polos transitorios. Cuando uno dice polos transitorios, recordemos que los polos eran cosas positivas y negativas. ¿Sí? Recordemos que las sustancias covalentes formaban moléculas. Si formaban moléculas, recordemos que la nube electrónica se deformaba para un lado o para el otro. O sea, o iba para el lado positivo, para el lado más electronegativo, y iba para el lado menos electronegativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber polos que van a transitar. O sea, la nube electrónica va a ir y volver, va a ir y volver, va a ir y volver. O sea, todos los átomos y las moléculas experimentan las fuerzas de dispersión de London, que resultan del movimiento de electrones. Entonces, las fuerzas de London, básicamente, todas las moléculas las van a tener, todas. ¿Sí? Y, o como dice acá, resultan del movimiento de electrones. O sea, que la nube electrónica es la que se va a mover cuando hablamos de fuerza de London. ¿Sí? O sea, son polos transitorios. Supongamos que tenemos el cloro, y sabemos que el cloro, recordemos, que si yo quiero calcular el momento, bueno, sabemos que esto vale 3, la electronegatividad, el momento vale 0, o sea que el momento total de la molécula es igual a 0, o sea que la molécula es no polar. ¿Qué significaba que sea no polar? Que la nube electrónica era de forma equitativa, ¿se acuerdan? No había un polo más grande que el otro. Entonces, fíjense, yo tengo acá la molécula de cloro con su nube electrónica de forma equitativa. Y estos que están acá son los electrones que se van moviendo, son polos transitorios, se van moviendo, ¿sí? Pero recordemos que cuando uno va a comprar cloro, no compra una molécula de cloro, compra infinitas moléculas de cloro, o sea que las moléculas de cloro están unidas de alguna manera. O sea, cuando venga otra molécula de cloro, cuando venga otra molécula de cloro, se va a unir justamente con una fuerza que se llama fuerza de London, ¿sí? Ahora va a venir otra molécula de cloro y justamente acá es donde sucede la fuerza de London, ¿sí? Justo acá. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, la nube electrónica, el polo se va moviendo, o sea, el polo es transitorio y este polo también es transitorio, entonces estos polos se van moviendo y va sucediendo la unión química acá, ¿se entiende? Acá está sucediendo la fuerza de London, o sea, yo puedo decir que las moléculas están unidas entre sí justamente porque hay una fuerza de London, ¿sí? Fuerza de dispersión, polos transitorios. Justamente ahí sucede la unión. Entonces fíjense que cuando yo tengo que entregar la energía para romper el enlace, yo no voy a romper el enlace cloro-cloro, yo no voy a romper este enlace, lo que voy a romper es este enlace. O sea, el cloro es líquido, y cuando yo le entrego calor pasa a vapor. Para que pase a vapor, lo que yo voy a romper es este enlace. No voy a romper el enlace de la unión química, voy a romper el enlace de la fuerza intermolecular. Entonces es más fácil romper ese enlace. En cambio, en la sustancia iónica yo tenía que romper un enlace de toda la red cristalina entre el cation y el anión. O sea, tenía que como romper la unión, entre comillas. Y romper esa unión era entregarle mucho más energía. Por eso tenía muy alto punto de fusión y ebullición. En cambio, las sustancias covalentes tienen muy bajo punto de fusión y ebullición, justamente porque yo lo que rompo son las fuerzas de London o fuerzas intermoleculares. No rompo la unión química. ¿Está bien? Entonces fíjense, la nube electrónica se deforma. O sea, en algún momento el polo es negativo y en algún momento el polo es positivo. O sea, ¿se entiende? O sea, cuando esta nube electrónica es positiva, significa que la nube electrónica se fue para acá, formando la parte negativa. Y cuando venga otra molécula de cloro va a pasar lo mismo. Esta parte negativa va a ser la unión con la parte positiva. Y acá va a suceder la unión London, ¿sí? Pero en algún momento, este polo, como es transitorio, va a cambiar de sentido. Esta nube va a pasar para acá y esta nube va a pasar para acá. O sea, son como van y vienen, son polos transitorios. Entonces, entre ese ir y volver, sucede la unión acá. Pero son milésimas de segundos, son instantes muy pequeños, que uno cuando termina de ver la imagen termina viendo esto como si fuera que el cloro no se deforma, pero en realidad se deforma, pero sucede tan rápido que uno no lo puede ver. Entonces lo que termina viendo es esto, ¿sí? Polos transitorios, donde acá sucede la unión química. Es tan rápida que en realidad está pasando esto. Acá sería básicamente la unión.
Entonces la primera fuerza que estamos viendo, la primera es la fuerza del London. Recuerden que todas las moléculas tienen fuerzas de London, ¿sí? Ahora lo que tenemos que ver son fuerzas de dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo son polos transitorios permanentes, o sea, los anteriores eran polos transitorios, iban y volvían. ¿Por qué? Porque la electronegatividad de las moléculas eran iguales. Entonces, como no había diferencia de electronegatividad, entonces el polo iba y venía de la misma manera, de forma equitativa. Ahora, los polos transitorios significa permanente, significa que como va a haber una diferencia de electronegatividad, la nube electrónica va a estar más tiempo en un polo que en otro. Porque como hay un elemento más electronegativo, entonces la nube electrónica va a tender a estar más tiempo en la parte más electronegativa. Entonces, dice, las interacciones dipolo-dipolo permanentes ocurren entre moléculas covalentes polares, debido a la atracción entre los átomos de densidad positiva de una molécula y de los átomos de densidad negativa de la otra molécula. O sea, tenemos el ejemplo de ácido clorhídrico. Si yo hago si yo hago la geometría es lineal, calculo la diferencia de electronegatividad para saber hacia dónde va la nube electrónica, pero sabemos que el cloro es más negativo, o sea que acá tengo un polo positivo, ¿se acuerdan? Porque la nube electrónica se está yendo para el lado negativo, entonces la nube electrónica del cloro se está yendo hacia la nube electrónica del hidrógeno se está yendo hacia el cloro, entonces acá me queda un polo negativo. Entonces que el momento dipolar de la molécula sería diferente de cero. El enlace, el enlace de la molécula es no polar. ¿Qué significa que sea no polar? El enlace de la molécula es polar, ¿sí? ¿Qué significa que sea polar? Que justamente hay un polo más grande que el otro. Entonces, cuando ustedes observan la molécula, van a ver que este polo es positivo y este polo es negativo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá hay una diferencia de electronegatividad. Entonces, al tener un polo más grande y un polo más chico, significa que son polos transitorios. O sea, estos polos van y vienen, ¿sí? Van y vienen, pero son permanentes más que nada en la parte del cloro. Porque el cloro, como es más electronegativo, va a pasar más tiempo, la nube electrónica va a pasar más tiempo justamente en el cloro. Cuando venga otra molécula de ácido clorhídrico, justamente va a unir esta parte positiva, esta parte negativa con la parte positiva, o sea, va a venir así. Y cuando venga otra molécula de ácido clorhídrico, lo va a hacer de la misma manera. Entonces, acá es donde sucede la unión, justamente, la unión fuerza dipolo-dipolo. O sea, la parte negativa con la parte positiva, la parte negativa con la parte positiva. O sea, hay un polo permanente. ¿Se entiende? Entonces, fuerzas dipolo-dipolo, básicamente, tengo un polo, va a suceder entre moléculas, como dice acá, moléculas covalentes polares, justamente, si esta molécula, como dice que es polar, entonces va a tener fuerzas de London y dipolo-dipolo. Recuerden que fuerza de London también va a tener, ¿no? Porque recuerden que London todas las moléculas tienen, ¿sí? Entonces la fuerza de dipolo-dipolo justamente va a suceder cuando yo tengo una diferencia de electronegatividad, cuando la molécula es polar. Ahora, fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? También tenemos otro ejemplo acá. Fluoruro de bromo, ¿sí? Fíjense acá, esta parte es positiva y esta parte es negativa, ¿no? Cuando venga otra molécula, la va a hacer con la parte positiva y esta parte negativa se va a unir a la parte positiva y esta parte negativa se va a unir a la parte positiva. Y así, fíjense que se va formando todo. Fíjense que son moléculas discretas, donde esta molécula hay una diferencia de electronegatividad, ¿no? Fíjense el vector. La parte positiva sería este, la parte negativa sería este porque este es más electronegativo. Entonces tengo un polo negativo y un polo positivo, ¿sí? Entonces entre estas moléculas suceden fuerzas dipolo-dipolo, o sea, polos transitorios permanentes. Bueno, acá hay otro ejemplo, ¿sí? Se ve lo mismo, ¿sí? Pero como fuera que se están moviendo las moléculas. Y acá otro ejemplo donde es el dióxido, ¿no? Dióxido de azufre, ¿sí? Fíjense, también está sucediendo lo mismo, ¿sí? Bueno, sigamos.
fuerzas de puente de hidrógeno son polos transitorios permanentes más intensas. Más intensas, o sea, ¿son polos transitorios? Si son polos transitorios son London. Si son polos transitorios permanentes, obviamente son London dipolo y polo. Y más intensas significa que hay un puente de hidrógeno. Por eso son más intensas. O sea, suma una fuerza más. Entonces los puentes de hidrógeno son un caso especial de interacción dipolo-dipolo fuertes. En sentido formal no son enlaces químicos en realidad, simplemente están, por decir una manera, están como sumando algo a esa unión, o sea, a esa fuerza, o sea, un extra, por decir una manera. Entonces se establece entre un átomo de hidrógeno que forma un enlace covalente polar con un átomo muy electronegativo, fluoruro de oxígeno nitrógeno, y un par de electrones libres de un átomo muy electronegativo cercano. ¿Sí? Entonces, justamente el puente de hidrógeno va a suceder con fluoruro de oxígeno nitrógeno unido a un hidrógeno. O sea, tengo que fijarme moléculas que tengan este tipo de elementos dentro de la molécula para hacer un puente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, un ejemplo es el agua. O sea, un puente de hidrógeno es justamente el agua. Si hacemos la molécula, ¿se acuerdan? La molécula era angular, tenía un polo positivo y un polo negativo, porque toda la nube electrónica de los hidrógenos se iba hacia el oxígeno, o sea, tenía un polo muy marcado acá. La molécula era diferente de cero, o sea que la molécula era polar, o sea, hay un polo más grande acá. Entonces, fíjense, si este es el polo negativo, que es esta parte, ¿sí? Acá tengo la parte angular, acá tengo otra molécula de agua, y recuerden que esta parte es positiva. Así que fíjense, esta parte positiva va a ser la unión con la parte negativa, o sea, con los pares libres del hidrógeno, va a ser como esta parte, o sea, como el hidrógeno quedó como positivo, cuando venga otra molécula de agua, lo va a hacer con la parte negativa del agua, o sea, donde tengo los dos electrones libres. Entonces, acá va a suceder el puente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, fíjense, es como decir, bueno, ¿se acuerdan que esto era la parte positiva y esta es la parte negativa? La parte negativa, la parte positiva. Entonces acá sucedería justamente el hidrógeno con la parte negativa del oxígeno formando un puente de hidrógeno. ¿Sí? Bueno, y así quedaría entre varias moléculas, ¿no? O sea, las uniones siempre son entre positivo y negativo. Y esto sería el puente de hidrógeno. Otro puente de hidrógeno sería el nitrógeno, el amoníaco, ¿no? La molécula, fíjense, tengo positivo, 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 porque toda la nube electrónica del nitrógeno toda la nube electrónica del hidrógeno se está haciendo hacia el nitrógeno formando un polo negativo. La molécula era diferente de cero y era polar. O sea que cuando venga otra molécula de amoníaco, ¿sí? Yo tengo una molécula de amoníaco, esta es la parte negativa. Cuando venga otra molécula de amoníaco lo va a hacer con la parte positiva, o sea, con esta parte. Y ahí tengo el puente de hidrógeno. ¿Sí? Lo está haciendo con este par libre que está acá. Y acá tengo el puente de hidrógeno. O sea, fíjense, esta sería la parte que es positiva, 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 y esta sería la parte negativa. Cuando tenga otra molécula de amoníaco, esta parte negativa se va a unir a la parte positiva de la otra. Y así sucesivamente, ¿no? Diferentes moléculas de amoníaco van a formar puente de hidrógeno. O sea, van a tener London, dipolo y polo y puente de hidrógeno. Sí, recuerden que London tiene todas las moléculas. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos saber que las fuerzas cómo podemos saber qué fuerzas tiene una sustancia covalente, o sea, las moléculas? O sea, ¿cómo puedo darme cuenta qué fuerzas tiene? O sea, sabemos que hay fuerzas intermoleculares, pero yo sé que existen el London, dipolo y polo y puente de hidrógeno. ¿Cómo yo puedo darme cuenta de eso? Bueno, una manera muy simple es básicamente saber lo que vimos al principio de la clase anterior, que es saber la geometría. Perdón, la clase anterior era la polaridad. Sabiendo la polaridad yo puedo saber qué fuerzas tienen las moléculas. Entonces, si el momento de la molécula es igual a cero, o sea, no polar, entonces la única fuerza que actúa es London. ¿Sí? No tengo otra fuerza. ¿Está bien? Ahora, si el momento de la molécula es diferente de cero, o sea, enlace polar, diferente de cero, entonces me pueden pasar dos cosas. Que tenga London dipolo y polo, o que tenga London dipolo y polo y puente de hidrógeno. O sea, que tenga las tres fuerzas o que tenga dos. O sea, repasemos.
Si el momento de la molécula es igual a 0, solo tiene London. Si el momento de la molécula es diferente de 0, puede tener London, dipolo y polo. O puede tener London, dipolo y polo y puente de hidrógeno. Depende si tiene hidrógeno unido a un flúor, ¿sí? O a un oxígeno. O a un nitrógeno. Entonces veamos el ejemplo. Indiquen el tipo de fuerzas intermoleculares presentes en cada una de las siguientes sustancias. O sea, me da A, B, C, me da todas estas sustancias. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, básicamente calcular el momento. Pero para calcular el momento necesito saber la geometría. Entonces ustedes van a tener que hacer el Lewis primero, hacer la geometría y calcular la polaridad. ¿Sí? Yo acá lo voy a hacer un poquito más rápido porque si no va a ser muy largo el videito. Pero vamos a hacer molécula. Esta molécula es tetraédrica. El momento es igual a 0. ¿Sí? Esta molécula, fíjense, es angular. Esta molécula es angular. Me sobra un par libre y el momento, la nube electrónica se está yendo hacia abajo y el momento es diferente de 0. ¿Sí? Esta molécula es tetraédrica, pero fíjense, tengo 2 cloros y 2 hidrógenos, así que los cloros son más electronegativos que los hidrógenos y el carbono, así que la nube electrónica se está yendo por acá. Así que es diferente de 0. Sí, tengo un polo más grande de este lado. El cloro, momento igual a 0, ¿sí? El ácido diferente de 0, si la nube electrónica se está yendo para el bromo, diferente de 0. Esta molécula es tetraédrica, tengo 3 hidrógenos y un oxígeno, un OH, así que el oxígeno es más electronegativo, así que la nube electrónica se está yendo hacia el lado del oxígeno, así que esto es momento diferente de 0. En el caso de esta también es tetraédrica, la nube electrónica se está yendo hacia el cloro porque es más electronegativo que el carbono y estos hidrógenos. ¿Sí? Así que el momento de la molécula es diferente de 0. ¿Sí? Se está yendo para arriba. En el caso de el selenio con el cloro, ¿sí? La nube electrónica se está yendo hacia, la nube electrónica se está yendo hacia abajo, ¿sí? Es diferente de 0 también acá. ¿Sí? Y en el último, en el caso del yodo, tengo 3 yodos, ¿sí? Es piramidal y el momento es diferente de 0, se está yendo hacia abajo. ¿Está bien? Ahora, ya sabiendo los momentos, fíjense, yo hice la geometría de cada uno y lo que calculé fue los momentos. Ya calculé los momentos. Ok. Ahora necesito saber las fuerzas. Entonces, si el momento es igual a 0, la única fuerza que actúa es London, o sea que este va a tener fuerzas solo London. Ahora, si el momento es diferente de 0, como está acá, diferente de 0 puede ser London, dipolo y polo, London, dipolo y polo, puente de hidrógeno. Entonces, fíjense, si es diferente de 0, fíjense que acá tengo un oxígeno unido a un hidrógeno. Entonces acá tengo un puente de hidrógeno, ¿no? Hidrógeno con oxígeno, acá tengo un puente de hidrógeno. Entonces esta molécula lo que va a tener es London, dipolo y polo y puente de hidrógeno. Va a tener las 3 fuerzas. Esta que está acá, fíjense, momento diferente de 0, entonces vengo acá diferente de 0, pero ¿tengo un puente de hidrógeno? No, porque tiene ese hidrógeno unido a un flúor, oxígeno o nitrógeno, acá no hay nada de eso. Entonces va a tener solamente 2, London y dipolo y polo. Esta va a tener solamente London, esta hidrógeno y bromo, en el caso es diferente de 0, pero va a tener solamente London, dipolo y polo porque no hay puente de hidrógeno. Esta va a tener puente de hidrógeno, así que es diferente de 0 y tiene puente de hidrógeno, así que va a ser London, dipolo y polo y puente de hidrógeno. Esta es diferente de 0, pero no tiene puente de hidrógeno, así que va a ser solamente London, dipolo y polo. Y esta tiene cloro y selenio, es diferente de 0, no tiene puente de hidrógeno, así que va a tener London, dipolo y polo. Y esta tiene fósforo y yodo, tampoco tiene puente de hidrógeno, es diferente de 0, así que va a tener London, dipolo y polo. Pero fíjense que la manera que ustedes pueden calcular justamente las fuerzas intermoleculares para sustancias covalentes es justamente sabiendo el momento. Pero para saber el momento necesitamos saber la geometría, así que necesitan sí o sí saber lo anterior. ¿Está bien? Bueno, entonces este es justamente para que ustedes sepan cómo calcular las fuerzas de las sustancias covalentes, ¿sí? Esto es para sustancias covalentes, recuerden, no es para sustancias iónicas. Las sustancias iónicas tienen fuerzas electrostáticas, no tienen fuerzas intermoleculares, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces ahora un poquito de la solubilidad.
Cuando hablamos de la solubilidad para sustancias iónicas, supuestamente en el cuadro decía que son solubles en solventes polares, ¿sí? O sea, fundamentalmente son tres las situaciones que deben ocurrir para que una sal sea parte de una solución, o sea, para que se disocie, ¿no? Se debe vencer las fuerzas que mantienen unidas los iones de la sal, se debe vencer la fuerza de atracción entre al menos algunas de las moléculas de agua, y las moléculas de soluto y de disolvente deben atraerse mutuamente e interactuar, ¿sí? Básicamente eso, pero lo que más me interesa es esto, ¿no? Que las solubilidades de sustancias iónicas son solubles en solventes polares. Ejemplo, el agua. El agua era una sustancia polar. Y cuando hablamos de solubilidad para sustancias covalentes, justamente en el caso de las sustancias covalentes, había dicho igual que las sustancias polares son solubles en solventes polares y las sustancias no polares son solubles en solventes no polares, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo de esto, está bien, para ver cómo uno aplica esto, ¿no? Porque una cosa es saber la teoría y otra cosa es aplicarlo. Bueno, dice, predicción de la solubilidad. A partir de interacciones intermoleculares, ordenen las siguientes sustancias en forma creciente de solubilidad. En forma creciente de solubilidad. ¿En dónde quiere saber la solubilidad? En el agua. Bueno, primero y principal, tenemos que saber dónde estamos parados. Si la solubilidad es para sustancias covalentes o si la solubilidad es para sustancias iónicas. O sea, estas sustancias son, si ustedes observan, son todas covalentes. O sea, que estoy parado acá. ¿Está bien? O sea, si la solubilidad es para sustancias covalentes, se va a cumplir esto. Y si la sustancia de solubilidad es para sustancias iónicas, se tiene que cumplir que son solubles en solventes polares. Pero como las tres sustancias son covalentes, entonces estoy parado en la solubilidad para sustancias covalentes. Tengo dos opciones. Las sustancias polares son solubles en solventes polares. Y las sustancias no polares solubles en solventes no polares. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo necesitaría saber, obviamente, primero saber si son polar o no polar, porque supuestamente las sustancias polares son solubles en solventes polares y las sustancias no polares son solubles en solventes no polares. Entonces, lo primero que vamos a hacer con estas tres moléculas es justamente la geometría para cada uno, ¿sí? Recuerden que la geometría, en el caso de la geometría de este sería piramidal, este sería piramidal y este sería tetraédrico. Lo que queremos calcular es si la molécula es polar o no polar. Entonces, bueno, tienen que saber la geometría, darle primero, hacer la geometría y calcular la polaridad. El momento de este es diferente de 0, o sea que esta molécula es polar. Diferente de 0, esta molécula es polar. Diferente, no, perdón, esto es igual a 0, esto no es polar. O sea, fíjense, las sustancias, tengo una sustancia polar y una sustancia no polar. Tengo tres sustancias. Lo que yo quiero saber si es soluble en dónde, en el agua. Entonces, perdón, vamos a ver las fuerzas. En el caso este tengo London dipolo dipolo, en este tengo London dipolo dipolo puente hidrógeno y en este tengo London. ¿Sí? O sea, lo primero que ustedes tienen que hacer para saber la predicción de la solubilidad es ver dónde están parados. Si son solubilidad para sustancias covalentes o solubilidad para sustancias iónicas. Siempre, mayormente, siempre le dan, con respecto, siempre le dan tres covalentes y una iónica. En este caso dicen tres covalentes. Estamos parados acá en las covalentes. Después, dentro de las covalentes tengo dos opciones. Si la sustancia es polar o si la sustancia no es polar. Entonces, fíjense, para saber la polaridad necesito saber la geometría. Entonces, calculé la geometría para cada uno y calculé la polaridad. Y bueno, de paso ya calculamos las fuerzas. ¿Está bien? Ahora, estas son las sustancias que yo voy a colocar dentro de donde, dentro del agua. Entonces el agua, que sería mi solvente es polar. Y las fuerzas son London, dipolo y puente de hidrógeno, porque esas son las fuerzas para el agua, ¿no? Recuerden que el agua tiene las tres fuerzas London, dipolo y puente de hidrógeno. Y lo que me está pidiendo básicamente es la solubilidad creciente, o sea, del menor al más soluble, o sea, solubilidad creciente. O sea, acá el primero tiene que ser el menos soluble y el último tiene que ser el más soluble. Entonces, fíjense, este que es no polar, es soluble en solvente no polar. Pero ¿qué pasa? Fíjense, si este es no polar, cuando tiren el agua es polar. Tengo no polar con polar.
Entonces, ¿qué pasa? No es soluble, o sea, este va a ser el primero, este va a ser el insoluble, el que va a estar menos disociado en el agua, ¿sí? Pero fíjense, ¿por qué uno hace esto de polar, sustancia polar y solvente polares? No polares en solvente no polares. Fíjense que la única fuerza que tiene es London y esta tiene 3 fuerzas. Entonces, cuanto más similar, o sea, la sustancia, cuando esta sustancia sea más similar en fuerzas con el solvente, más similar, o sea, cuando tenga si tiene las 3 fuerzas sería lo más soluble, ¿no? Pero fíjense que tengo una sola fuerza, London, ¿sí? O sea, no es muy similar. Esto es London y tiene London y polo y puente de London, o sea, esto es insoluble acá dentro en el agua. O sea que este primero va a ser el más insoluble, ¿está bien? Porque es no polar, o sea, estoy tirando el silano, si no me equivoco, el silano lo estoy tirando dentro del agua, pero el agua es polar. Si la sustancia es no polar, el solvente tiene que ser no polar para que sea soluble, así como este es no polar, el solvente es polar, o sea que este es insoluble, o sea, este va a ser el primero. Después tengo dos sustancias que dice polares, o sea, sustancias polares, solubles, solventes polares. Esta sustancia es polar y esta sustancia también es polar, o sea que las dos sustancias son solubles en el agua, porque ambas son polares. Pero, ¿cuál de estas dos es más soluble? Y bueno, fíjate, esta tiene 2 fuerzas y esta tiene 3 fuerzas. El amoníaco se parece más al agua en las fuerzas, o sea, tengo 3 fuerzas. Si tengo 3 fuerzas, entonces es más similar. Entonces el amoníaco se va a disociar o se va a disolver en el agua más que el tetracloruro de fósforo. El tricloruro de fósforo, perdón. ¿Sí? Entonces, este sería el más insoluble, ¿sí? Este sería el más soluble y este sería el del medio, ¿sí? O sea, este sería el menos soluble, el intermedio y este sería el más soluble, ¿está? Entonces fíjense que cuando ustedes tienen que hacer el tema de la solubilidad, lo que tienen que primero hacer es ver la geometría, calcular el momento y calcular las fuerzas, y después ver cómo es su solvente, si su solvente es polar o no polar y qué fuerzas tiene el solvente. Una vez que hicieron eso, ya lo que tienen que hacer es fijarse si las sustancias polares, si las sustancias son polares, son solubles en solventes polares. Esta sustancia es polar, son solubles en sustancias polares. Las sustancias no polares son solubles en solventes no polares. Esta sustancia es no polar. O sea que esta sustancia debería ser soluble en una sustancia no polar, pero no tengo una sustancia no polar, tengo una sustancia polar. O sea que esto es insoluble. ¿Está claro? Entonces, tienen que tratar de practicar esta parte, sí, yo sé que por ahí es mucha cosa, mucha teoría, pero bueno, es lo que mayormente también cae en los exámenes, ¿sí? Bueno, y por último tenemos que ver el tema del punto de fusión y ebullición. Bueno, dice, prediga el orden de las siguientes sustancias según su punto de ebullición creciente, y tengo 3 sustancias, ¿sí? Bueno, lo primero que tengo que hacer cuando tengo que ver punto de fusión y ebullición es la geometría. Tengo que analizar 3 cosas: la geometría molecular, las fuerzas de atracción y la cantidad de electrones que tiene esa nube electrónica. ¿Está bien? Entonces, la geometría para los 3 son tetraédricas, ¿sí? Si ustedes hacen la geometría para los 3 son tetraédricas. ¿Y por qué es importante saber la geometría? Bueno, porque cuanto más ramificada sea la geometría, menor, o sea, hay menor superficie de contacto, menor será su punto de fusión y ebullición. Recordemos que el tetracloruro, ¿sí?, se va a unir a otro tetracloruro y a otro tetracloruro y a otro tetracloruro y a otro tetracloruro. Entonces esos tetracloruros van a estar unidos por fuerzas de London, ¿sí? Recuerden. ¿Y qué dice? Cuanto más ramificada sea la geometría, menor superficie de contacto. O sea, cuanto más ramificada sea la geometría, tengo menor superficie de contacto. Entonces, menor será su punto de fusión y ebullición. Básicamente lo que tengo que analizar es esto. Favorece el aumento de punto de fusión y ebullición.
O sea, fíjense, tetraédrica, piramidal, angular y lineal. O sea, la tetraédrica es la más ramificada. Tengo 4 cosas. La piramidal tiene menos ramificada, tiene 3. La angular tiene mucho menos ramificada, tengo 2. Y la lineal es como una hoja. Entonces imagínense si yo tengo dos sustancias lineales, ¿sí? Tengo una sustancia lineal. ¿Qué significa? Que tengo más superficie de contacto. O sea, las dos moléculas tienen muy buen contacto. Es como poner una hoja arriba de otra hoja. Si yo pongo una hoja arriba de otra hoja, son lineales. Fíjense, la hoja es lineal. Y si pongo una hoja arriba de otra hoja, es como que tengo mucha superficie de contacto. O sea, cuanto más ramificada esté, o sea, la más ramificada es esta, la tetraédrica. ¿Sí? Sería la que tiene menor superficie de contacto, entonces tengo menor punto de fusión y ebullición. A medida que voy bajando, ¿sí? Según la que yo tenga, como esta no tiene nada de ramificaciones, esta va a ser la que tenga mayor punto de fusión y ebullición, porque tenga mayor superficie de contacto. Por eso es importante analizar la geometría de la molécula. Ahora, si ustedes observan, estas moléculas son iguales, todas son tetraédricas. Entonces, fíjense, si yo quisiera saber, bueno, mira, esta tiene mayor punto de fusión, o esta tiene mayor punto de fusión, o esta tiene mayor punto de fusión. Si yo solamente miro la geometría, no me va a servir de nada mirar la geometría, porque las tres son iguales. Entonces, las tres tienen punto de fusión y ebullición bajo para mí, porque solamente estoy mirando la geometría. Entonces, por eso es importante no solamente mirar la geometría, tenemos que analizar todo. Tenemos que analizar la geometría, las fuerzas y la cantidad de electrones. Y después de todo ese análisis vemos cuál es la que tiene mayor punto de fusión o punto de ebullición. ¿Sí? O sea, estas tres cosas es como que se suman las tres cosas para ver si realmente es o no es. ¿Sí? Entonces, si yo miro la geometría, veo que son iguales. Entonces acá no hay diferencia. O sea, acá al no haber diferencia en la geometría, no va a haber diferencia para mí distinguir si hay mayor punto de fusión o ebullición. ¿Sí? Ahora, si yo miro las fuerzas de atracción, este es el momento es igual a 0. Entonces tengo el hondo. Acá tengo diferente 0, entonces tengo el hondo en dipolo y polo. Y acá tengo diferente 0, entonces tengo el hondo en dipolo y polo. O sea, fíjense, calculé las fuerzas que tengo. Acá tengo 2 y acá tengo 1. ¿Está bien? No se guíen solamente por las fuerzas. No, porque tenemos que ver ahora la cantidad de electrones. Cantidad de electrones 57. Cantidad de electrones 18. Cantidad de electrones 166. A ver, veamos esto primero. Esto cantidad de electrones, ¿cómo hago? Bueno, fíjense, el carbono tiene 6 protones, entonces tiene 6 electrones. Y el cloro, cada cloro tiene 17, así que sería 17 por 4, si no me equivoco. Más 6 va a dar 57. Bueno, y así tengo que hacer con cada uno, ¿sí? Sumar la cantidad de protones, que sería la cantidad de electrones, ¿no? De cada uno, y me va a dar la cantidad total. Entonces, fíjense, si yo analizo la geometría, no hay diferencia. Esto ni suma ni resta, o sea, no me cambia nada, porque no hay ninguna diferencia. Cuando voy a las fuerzas, tengo London, este tiene solamente London, este es London dipolo y polo, y este es London dipolo y polo. Acá tengo 2 fuerzas, acá tengo 2 fuerzas, y acá tengo 1. Pero también es importante ver el tamaño de la nube electrónica. Fíjense, esta nube electrónica es pequeña comparada a esta, y esta es más grande. Entonces fíjense, esta es pequeña, pero tengo 2 fuerzas. Esta es grande y tengo 1. Pero ¿qué pasa? Esto al ser más grande, ¿sí? Al hacer la nube electrónica más grande, lo que va a suceder es que yo voy a tener que entregar más energía para romper esa nube electrónica. Tengo más electrones que romper. ¿Sí? En cambio acá tengo pocos, pero tengo 2 fuerzas. Y acá tengo 2 fuerzas y la nube electrónica es muy grande. Entonces, si yo tendría que acomodar de punto de ebullición creciente,
diría, bueno, a ver, este tiene una nube electrónica grande y tiene dos fuerzas. Este sería el de mayor punto de ebullición. Y entre estas dos, si yo miro solamente las fuerzas, diría, mira, esta tiene dos fuerzas y que este sería el del medio, pero no. Como este tiene 18 electrones, es muy pequeña la nube comparada a esta nube. Así que este, al tener dos fuerzas y la nube pequeña, lo que va a pasar es que este va a tener menor punto de ebullición justamente porque es más pequeña la nube electrónica. En cambio este es más grande. Así que me estaría quedando acomodado en que se de menor a mayor. El más chico sería este. ¿Sí? Sería carbono, hidrógeno 3, flúor. Ese sería el primero, el menor de todos. Y este sería el mayor. Y este sería el intermedio. ¿Sí? Fíjense. Este sería el de menor. ¿Sí? Menor. Este sería el intermedio. Y este sería el mayor. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces ahí quedaría ya acomodado según el punto de ebullición creciente. Fíjense que en estos ejercicios de punto de fusión, punto de ebullición, tenemos que tener en cuenta estas tres cosas. ¿Sí? Quizás con este ejemplo no les quedó muy claro, pero bueno, cuando vean los ejercicios que vamos a seguir haciendo de la guía, ahí se les quede más claro la idea. Pero siempre tienen que hacer esto: geometría, fuerza, cantidad. Y hacer todo este análisis. Y después hacer todo un análisis. No simplemente, bueno, tiene más fuerza, es más fuerte. No. Tengo que analizar estas tres cosas y hacer un todo. ¿Se entiende? Hacer un todo. Y recordar esto, ¿no? Cuanto más ramificada esté, menos calidad está. ¿Se entiende? Eso es importante, ¿sí? Cuando veamos esta parte, después cuando veamos otros ejercicios, vamos a ver que me va a tocar un ejercicio donde tengo los tres son diferentes. Tengo una lineal, una angular y una, no sé, piramidal, un ejemplo, ¿no? Pero cuando vemos los ejercicios vamos a ver otro tipo de ejemplos donde ahí va a quedar un poquito más claro toda esta idea. Pero siempre el análisis es así: la geometría, la fuerza y la cantidad. Y hago todo el análisis y después hago un todo. ¿Está bien? Bueno, con esto finalizamos entonces la clase número 3. Sí, espero que les haya gustado, hayan entendido. Repasen todo este tema, sí, todo lo que es parte teórica es fundamental entenderla. Así que nada, estamos viendo la próxima clase, que ya sería la unidad número 4, y ahí empezaremos toda la parte de moldes, molde de molécula, molde de átomo y todo eso. ¿Sí? Hasta la próxima clase, hasta luego.